He estado leyendo con mucho interés el libro La regresión educativa, la hostilidad de la 4T contra la ilustración, que coordina Gilberto Guevara Niebla, especialista en temas educativos y también exintegrante del Consejo Nacional de Huelga del Movimiento Estudiantil de 68. Él pues coordina este libro que trae pues textos muy interesantes de Roberto Rodríguez Gómez, Eduardo Backhoff, de nuestro compañero Carlos Ornelas, colaborador de este espacio, de Jorge Javier Romero y otros, sobre pues distintos aspectos de la política educativa del actual gobierno, incluyendo desde luego la contrarreforma educativa. Y le agradezco mucho a Gilberto Guevara Niebla que me acompañe en el programa el día de hoy para hablar sobre este libro. ¿Cómo estás, Gilberto? Un gusto ¿Qué saludarte. tal, Beltrán? Gusto en saludarte. Bueno, pues haces una introducción a esta obra que es muy interesante porque relatas en ella cómo te uniste al actual gobierno federal como subsecretario de Educación. Estuviste un tiempo y pues que al unirte cuentas, pues estabas muy entusiasmado sobre lo que podría representar este gobierno en materia educativa, en el sentido de transformar la educación en una herramienta que empoderaría al ciudadano, pero pues no fue lo que sucedió, no fue lo que te tocó atestiguar. ¿Cómo lo dirías en tus propias palabras? Sí, exacto. Eh, yo creo que la idea más poderosa que ha tenido el presidente López Obrador ha sido la idea de realizar justicia social. La justicia social es un imán que ha atraído a muchas personas a sus filas. Eh, Eso fue lo que me movió a incorporarme al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Una vez dentro de la Secretaría, me percaté que eh, su idea del desarrollo nacional eh, pues era una idea muy raquítica que se orientaba a los llamados proyectos prioritarios, dentro de los cuales eh, destacan, ¿verdad?, las asignaciones de dinero, Ujú. la política de becas, etcétera, etcétera. Pero la educación como tal nunca ha tenido la atención ni el interés del presidente de la República. Se ha demostrado en estos 3 años, pero sobre todo en los hechos, lo que ha sufrido la educación es un abandono total Ujú. desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de política pública. No hay en la actualidad un proyecto educativo racional, inteligente, dirigido a mejorar la calidad de la educación. En consecuencia, nunca antes la educación había estado tan postrada, tan eh, abandonada como lo está actualmente. La pandemia vino a agravar la crisis educativa que ya habíamos identificado desde Ujú. años anteriores, desde décadas anteriores. Y en la actualidad, eh, pues no contamos con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Ujú. que nos podría informar cuál ha sido la evolución de los aprendizajes en el sistema educativo. El instituto, como tú sabes, fue suprimido por este gobierno y no tenemos una idea precisa de qué ha pasado. En segundo lugar, Ujú. el abandono escolar asociado a la pandemia pues, es dramático. INEGI en el censo lo calculaba en 5 millones de personas. Que era No en abandonado el la censo, escuela. en Ujú. 1921, Sí, ¿no? sí, En 2021. 2021. Ahora, Ajá. el otro hecho es que
la parte más castigada del sistema educativo en esta política de abandono ha sido precisamente el sector más oprimido, más pobre de la sociedad, la educación indígena, la educación de los niños de las escuelas comunitarias de CONAFE, la educación para niños discapacitados, la educación para hijos de familias migrantes, Sí. en fin, los grupos sociales más castigados por el sistema han sido precisamente los que más han sufrido el abandono, el castigo presupuestario Sí. y sobre todo la negligencia y la incompetencia, Tú, digamos, tú de las cuentas, autoridades Gilberto, educativas. cuentas en tu libro que pues en una de tus primeras reuniones de trabajo llegó un subsecretario de Hacienda y sin dar argumento alguno, con voz de mando militar, así lo escribes, exigió que suprimiéramos 50% de los programas de la SEP. Entiendo Así es. que esto se hizo, digamos, para priorizar las becas, pero también dices en el libro que ya había una experiencia previa de que las becas pues no garantizaban la permanencia en la escuela y en los hechos ha significado pues un deterioro educativo, apostar todo a las becas. ¿Qué Así, nos podrías decir al respecto? sí, así es. Durante el gobierno de Peña Nieto se otorgaron, por ejemplo, en educación media superior, 800.000 becas, lo cual es una cantidad muy importante. El Banco Mundial evalúa el impacto de esas 800.000 becas en educación media superior y demostró con evidencias que eh, las becas no habían servido para asegurar la permanencia de los alumnos Ujú. ni habían tenido ningún impacto sobre los aprendizajes. Y quiere decir que las becas en educación superior simplemente no han servido para mejorar la educación. Ujú. En consecuencia, decidir, como lo hizo López Obrador, de darle beca a todos los alumnos eh, de educación media superior, pues es un grave error, pero no solo por eso, sino porque en educación media superior el 60% de los alumnos no pertenecen a los grupos sociales más oprimidos, son alumnos de clase media. Sí. Entonces estamos dando dinero a jóvenes que no lo necesitan. Y eso se ha demostrado en la práctica y hay muchas evidencias al respecto. Es decir, las becas, bien analizado, dado que no tienen asociado un conjunto de requisitos, sino que simplemente se entregan sin pedir nada a cambio, pues tienen un sentido político clientelar. Ujú. Las becas se entregan a los padres de familia, etcétera, etcétera. O sea que se percibe, se trasluce, se refleja claramente que lo que le interesa al presidente del sector educativo es la política, es atraer para su causa partidaria, sobre todo para eh, atraer Ujú. más público alrededor de él, para incrementar su poder personal. Y eso es lo que Ujú. ha hecho efectivamente y al parecer pues con éxito. Dices también que la disminución de programas relevantes en la mejora de la educación está generando un decremento de la cobertura y que se corre el riesgo, te cito, se corre el riesgo de que ocurra algo que no ha sucedido en la historia de México durante toda la época revolucionaria, una caída en la cobertura educativa. Así es. Es decir, lo que estamos viendo es que, por ejemplo, en educación media superior, que se le identifica como el eslabón débil de la pirámide educativa, pues ha habido una deserción aproximada de 5% de alumnos. Ujú. Eh, Habíamos asegurado que casi el 98% de alumnos de primaria
asistiera a la escuela. Repito, no tenemos instrumentos que nos permitan medir la deserción tampoco. En consecuencia, estamos haciendo estimaciones, pero efectivamente la educación superior también con la pandemia sobre todo ha tenido una deserción muy importante. En consecuencia, podemos especular, conjeturar con argumentos de que el sistema educativo se está encogiendo en vez de seguir creciendo, ¿verdad? Gilberto, hablas también pues de los problemas que el propio presidente y algunos de su gobierno tienen con algunos términos. Aquí en el noticiario hemos hablado de cómo se busca sacar de los libros de texto términos que se consideran neoliberales, y hablas en particular de dos términos, de calidad y evaluación. ¿Por qué se le tiene miedo a estas palabras? Pues es muy difícil atribuir esa interpretación de términos a una ideología sistemática, porque el gobierno no tiene una ideología sistemática. Tiene intuición, tiene cierta orientación hacia lo social, detesta lo individual. Él ve la educación de los individuos, o más bien el gobierno ve la educación del individuo como algo conservador. Entonces, se enfocan y se orientan hacia lo colectivo, una especie de comunitarismo primitivo, que es el que están defendiendo. Por otro lado, el presidente pues rechaza globalmente todo lo que es inteligencia, educación, ilustración, intelectuales, cultura, etcétera, etcétera. Ciencia, luego, ¿verdad? Entonces, es un fenómeno de gobierno político el que estamos viviendo, oscurantista, declaradamente oscurantista. Regresando al tema de los recortes, dices que la disminución de recursos financieros en lo educativo es proporcional al aumento de las becas, y que la SEP quedó tras la austeridad, lo escribes, en un remedio esquelético de la que antes existía. Exacto, exacto. Es decir, es no solamente la canalización de recursos de lo educativo a las becas, sino además la política de austeridad. La política de austeridad ha desmantelado al sector público. En primer lugar, eliminó a muchos funcionarios, cuadros que cumplían funciones importantísimas en el sector público, en la educación, por ejemplo, la SEP. En segundo lugar, pues le cortó las manos a los funcionarios educativos porque no hay dinero para compra de materiales, no hay dinero para contratar asesores, para crear grupos de especialistas, no hay dinero para equipo nuevo, pero sobre todo se ha castigado los sueldos de los profesionales que trabajan en el sector educativo, y eso evidentemente ha tenido un efecto devastador dentro del sector público. La SEP efectivamente es un remedio esquelético de lo que era antes, ¿no? Gilberto, me queda apenas un minuto y medio, pero quiero preguntarte como conclusión, si seguimos por esta vía, ¿qué nos puede esperar en términos educativos el futuro dentro de unos años? Pues yo creo que el peligro que corremos es que se destruya el sector educativo. Por ejemplo, ahorita hay una iniciativa de la SEP de cambiar los contenidos y los libros de texto, lo cual es un disparate total. Conozco los documentos, están escritos en base con una incoherencia
intelectual, lógica, argumental, increíble. Voy a dar dos ejemplos. Uno, se define el papel de la educación como, o el objetivo de la educación como el de formar, fortalecer la comunidad y dar la espalda a la educación individual. Segundo, se dice, sin ambajes, que el conocimiento es relativo y discutible y que no existe el conocimiento verdadero, digamos, objetivo. No existe el conocimiento científico, por ejemplo, lo cual es una barbaridad. Tengo que dejarlo ahí, Gilberto, pero pues quiero invitar a nuestra audiencia que te lea. Es un libro muy amplio, muy recomendable, La regresión educativa, la hostilidad de la 4T contra la ilustración, por Gilberto Guevara Niebla. Te agradezco mucho, un gran abrazo. Gracias, Beltrán, igualmente. Gracias.